Hola Z Collectors, soy Juanjo Morales y hoy en este vídeo vamos a abordar uno de los temas más importantes para los coleccionistas. Cómo conocer la fecha de fabricación de nuestros encendedores. He visto algunos vídeos en YouTube y aunque la información que se ofrece es correcta, en mi opinión, con todos mis respetos, y es solo mi opinión, es también incompleta. Si decimos que a la base del encendedor, a la izquierda aparece una letra, la A por ejemplo, y a la derecha aparece un numeral 02, y que ese encendedor corresponde a los fabricados en enero de 2002, es correcto, como veremos más adelante. Pero considerando que Zipo cumplirá 90 años el próximo 2022, ¿qué hacemos con los fabricados antes, en esos 70 años de historia? Esto es lo que vamos a descubrir ahora con este vídeo. Vamos por ello. En un principio, Zipo no pretendía datar sus encendedores, se limitaba a cumplir con la legislación americana de aquel momento, que es colocar su logo, la patente si es que existía o estaba pendiente, el nombre del manufacturador o el fabricante y el lugar de procedencia, Estados Unidos. Esto cambió en 1955, que aunque Zipo mantenía una garantía de por vida, o funciona, o se la arreglamos gratis, incluso se lo cambiamos, detectó que a efectos estadísticos sería conveniente conocer en qué año se fabricó cada encendedor para tener controlada si había alguna tara, algún problema en alguna partida determinada de un año y así poder atacar antes el problema. Vamos a considerar, para empezar, que Zipo utilizó varios logos durante su historia. Y esto va a ser determinante porque si determinamos que un encendedor lleva un determinado logo, a partir de ahí podemos descartar el resto de los años. Vamos a verlo, pero con más detalle. En 1933, cuando la marca lanza al mercado su primer encendedor, utiliza este logo, este primero. Es una tipografía totalmente rectilínea, sobria, elegante, que va a mantener hasta mediados de 1955. En este año empieza a controlar la fecha de fabricación de los encendedores mediante inscripciones en la base y cambia el logo también a este segundo, que es una escritura que se dio en denominar tipo zorro, que parece hecha de forma manuscrita. Esta se mantendrá hasta 1979, aunque a mediados del 69 a la Z se le adosa un pequeño apéndice en el trazo inferior, probablemente para realzar la inicial. Posteriormente, ya en 1980, aparece el primer logo con una fuente robusta, aparece por primera vez la llama roja incorporada al logotipo y esto va a durar hasta 2005, en el que se produce una pequeña modificación en el mes de abril en el trazo superior de la letra Z. Se elimina ese redondeo en caída que tiene el trazo para hacerlo absolutamente rectilíneo. Así llegaremos hasta el año 2020, en el que ya se vuelve a utilizar un logotipo con un trazado absolutamente sobrio y rectilíneo que recuerda bastante a aquel que se empezó a utilizar en 1933. Este último es el que se mantiene hasta hoy. Vamos a analizar ahora cada una de estas etapas. En esta primera época nos va a ayudar bastante las patentes que se imprimen en la base de los encendedores. Como hemos comentado hace un momento, Zipo utiliza este logo. Y desde 1933 al 36, como la patente aún no estaba concedida, lo que se imprime
en el botón del encendedor es Patent Pending. Ya en 1936 y hasta 1942 se imprime la nueva patente 2032695 y durante el transcurso del año se llegan a imprimir sin el 2 central, con un asterisco delante del número o incluso una almohadilla. Esto, que fue un absoluto descontrol, a los coleccionistas nos ha venido fabulosamente porque nos ayudará bastante a centrar la datación del año. En 1943 al 53, en esa década, la patente vuelve a imprimirse correctamente y hasta el 55 no será cuando se cambie por la 2517191, que es la que está en vigor. También el logo del registro se sitúa en el centro de la base del encendedor. Vamos a ver ahora una representación gráfica de todos esos buttons, de todas esas bases de los encendedores, para que tengáis una ilustración de cómo eran realmente. A partir de aquí, todo empieza a ser relativamente más fácil. A finales de 1955 se implanta el nuevo logo tipo zorro y el símbolo de registro aparece como un subíndice a la derecha de este. Se implanta también el sistema de datado por combinaciones de puntos, a la izquierda y a la derecha del logo. La base del encendedor, que durante los años 55 y 56 es el modelo Full Stamp, en 1957 solo permanece el número de patente grabado a la izquierda abajo. Desde el año siguiente y hasta el final de este periodo, la patente 2517191 quedará centrada bajo el logotipo de la marca. Se presentaron al mercado los modelos Slim, destinados al público femenino, por lo que anotamos también aquí las numeraciones que utilizaron. Vamos a ver ahora cómo era el aspecto de los buttons de esta década. Bueno, ya llevamos unos cuantos minutos de vídeo y, como os habréis dado cuenta, la información no para de fluir. Aquí en este vídeo van a estar todos los buttons, salvo alguna excepción, que podréis encontrar en un encendedor. Por lo tanto, si queréis, espero un momento que os suscribáis al canal y continuamos. ¿Ya? Bien. No perdáis de vista este vídeo, porque encendedor que caiga en vuestras manos solo tenéis que acudir a él, volver a verlo y localizarlo. Tenéis una imagen de cada botón, como vamos a ver ahora. Sin más demora, vamos adelante, venga. Nuevamente se producen algunos cambios, tanto en el logo como en la impresión de las patentes y en la forma de indicar los códigos de fabricación. La letra Z del logotipo, como ya habíamos comentado, se remodela ligeramente a partir de mediados de 1969 y desde entonces, hasta su cambio definitivo, llevará ese pequeño apéndice al que nos referíamos en la parte inferior, junto al acabado de la letra, que se descuelga en el trazo dando una mayor simetría a la tipografía. La patente ha vencido en agosto de 1967 y por lo tanto deja de imprimirse desde mediados de este año. El símbolo de registro se graba justamente bajo la letra O, separándose así de los códigos de fecha, que ahora han pasado a ser líneas verticales paralelas entre sí cuando coexisten a ambos lados del logotipo, en lugar de los puntos impresos en los modelos de los años anteriores. Desde 1974 hasta el 81, se produce un nuevo cambio en los códigos de la fecha de fabricación. Una vez que se ha agotado la secuencia coherente de las barras verticales, se adopta el cifrado mediante barras de división, inclinadas de izquierda a derecha. Los modelos Slim, los delgados, los destinados, como decíamos, al mercado femenino, continúan en la misma línea con la asignación de códigos que le corresponden según este detalle. A partir de 1980 hay un cambio muy importante, es que todos
los Slims y los Regulars, llevan impreso el nuevo logo de Zipo. Dos detalles a tener en cuenta. A partir del año 81, la inscripción Bradford PA pasa a ocupar el centro de la impresión bajo el logo. Y como detalle significativo, en 1979 se produjo un error en la impresión del botón de los modelos regular. En lugar de eliminar una de las barras de la izquierda para continuar con la secuencia lógica, se suprimió una de las de la derecha, quedando impresa con dos barras a la izquierda y una a la derecha, en lugar de una a la izquierda y dos a la derecha. Es probable que este error se cometiera porque la modificación se efectuara sobre la plancha de impresión, que está en negativo, claro. Una vez agotada la secuencia de barras, estas se sustituyen por barras invertidas o slashes, que van ahora inclinadas hacia la izquierda. Se sigue el mismo procedimiento, disminuyendo una a cada lado del logo para igualarlas en el posterior y así sucesivamente. Aunque esta secuencia no llega al final, porque inexplicablemente Zipo, en 1986, decide instalar la numeración romana como identificativo de la fecha de fabricación. Más bien del año, porque también esta vez, por primera vez y que hoy perdura hasta hoy, se introduce el mes de fabricación. En este 1986, la numeración va de la G a la L, correspondiendo del mes de julio a diciembre. A partir de hoy, una A significará enero, B febrero, C marzo y así sucesivamente hasta acabar con la L para el mes de diciembre. En este año 82 también, coincidiendo con el 50 aniversario de la marca, hay dos buttons conmemorativos, en el que figura la leyenda Commemorative y Commemorative Edition, como puede apreciarse en las imágenes. Igual ocurre en 1983 y hasta 1992, aunque ya esta palabra no aparece escrita. De este periodo podemos destacar que el año 87 es el primero donde la identificación de los meses es completa, desde la A a la Z. Al año siguiente aparece el primer réplica 1932, que tiene su propio buttons, como puede verse en la imagen. Desde 1990, Zipo graba la leyenda Made in USA en la esquina inferior derecha de todos los encendedores. Por lo tanto, si usted tiene un encendedor que tenga esa inscripción en ese sitio, es muy probable que ya lo pueda encuadrar de 1990 hasta hoy. También se hicieron botones conmemorativos y réplicas y aparece el primer COTI, el coleccionable del año, que también tiene su tratamiento especial. En el año 93 continúa la secuencia creciente de números romanos hasta el 16, que coincidiendo con el año 2000, Zipo estampa un doble botón. Por un lado el numeral 2000 y el número 16 en números romanos, que hace que convivan ambas numeraciones. Poco más que añadir si consideramos que desde 2000 la letra situada a la izquierda del logo marcará el mes de la A a la L y a la derecha habrá un digital, una numeración que indicará el año. Supongo que Zipo va a acotar esta marca hasta 2100. Luego ya tomarán decisiones, me imagino. Voy a incluir en la imagen algunos botones especiales que se hicieron durante este periodo. En 2001 el Solid Titanium y un réplica de 1941. En 2002 el 70 aniversario de los Armor Case, también los Copper, y en el 2003 el conmemorativo de los 400 millones. Ojo, porque sí que en 2005 el símbolo de registro pasa a situarse a la derecha, arriba del logo. Tenedlo en cuenta, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que la información que habéis visto en este vídeo os sirva
para entender un poco cómo se ha movido esa nomenclatura a lo largo de los años y que os sirva igualmente y sobre todo para poder datar vuestros encendedores. Como siempre, para despedirme os voy a decir que os suscribáis al canal o os lo vais a perder.